Bueno, ahora sí, damos inicio formalmente a la clase de hoy. Como les estaba diciendo, hoy vamos a hacer un trabajo práctico del Poder Judicial. Es la segunda parte de la unidad 8 que estuvieron viendo en la clase teórica del doctor Varas. La unidad 8, la segunda parte de la unidad 8, ya ingresamos en lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el único poder del Estado que no es un poder político, es un poder jurisdiccional. ¿Por qué decimos que es un poder no político? Porque sus integrantes no son elegidos a través del voto popular como sí ocurría en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Ustedes saben que los diputados, senadores, presidente y vicepresidente son elegidos a través del voto popular. El Poder Judicial es un poder jurisdiccional del Estado. ¿Qué significa jurisdiccional? Es el poder que ejerce la administración de justicia del Estado. Eh, Obviamente que ya vamos a ver, el Poder Judicial tiene una función principal, una función exclusiva, que es la de administración de justicia. Sin embargo, tiene otras funciones otorgadas por la propia Constitución Nacional. Entonces, cuando hablamos de Poder Judicial, nos referimos a los tribunales de justicia y hacemos referencia específicamente a las garantías establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional que ustedes vieron en la unidad 6. ¿Cómo está conformado, cómo está organizado el Poder Judicial? Bueno, tenemos una Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial, y también tenemos jueces pertenecientes a tribunales inferiores, jurado de enjuiciamiento y consejo de la magistratura. Vamos a ver ya que en el caso del consejo de la magistratura y el jurado de enjuiciamiento, si bien forman parte del poder judicial, no tienen una función jurisdiccional, sino que tienen una función más bien administrativa dentro del poder judicial. Eh, bueno, ¿cuáles son las normas de la Constitución por las cuales se organiza el Poder Judicial? Bueno, tenemos el artículo 108 de la Constitución Nacional, en donde establece la organización del Poder Judicial con una Corte Suprema de Justicia en su cabeza, tribunales inferiores, que se refiere a las cámaras de apelaciones, en un segundo término, y en un tercer lugar, sobre la base de la pirámide del Poder Judicial, tenemos los tribunales de primera instancia, que son los tribunales que intervienen en los procedimientos de conocimiento. Eh, ¿Cuáles son las funciones entonces del Poder Judicial? Tenemos la función principal, que es la administración de justicia, pero también existen otras funciones que, si bien no son jurisdiccionales, le corresponden al Poder Judicial por mandato de nuestra Constitución Nacional. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, el Poder Judicial tiene atribuciones cuasi legislativas. ¿Qué significa funciones cuasi legislativas? Que en cada procedimiento judicial, ustedes saben que un procedimiento judicial se inicia cuando existe un conflicto entre dos o más partes. Ese conflicto se va a resolver a través de un procedimiento judicial, el cual va a estar rodeado de todos los derechos y garantías constitucionales que ustedes vieron en las unidades anteriores, en la unidad 6. El juez va a resolver ese conflicto a través de una sentencia que debe ser fundada, ¿no es cierto?, no solamente en los hechos, sino también en los derechos y en las pruebas que fueron incorporadas legalmente a ese procedimiento judicial. Entonces va a resolver ese conflicto a través de la sentencia. Esta sentencia va a tener una fuerza legal, ¿no es cierto?, que quiere decir que es ley para ambas partes. No obstante esto, que es ley para ambas partes, también da origen a lo que conocemos como jurisprudencia. Es decir, que si bien no resuelve otros casos, pero se puede aplicar esa misma decisión que el juez tomó en este caso, o sea, con el mismo criterio, se puede aplicar en otros casos. Eso es lo que conocemos como jurisprudencia. Y la jurisprudencia, como ustedes saben, es
fuente de derecho. Otra función del Poder Judicial, una función muy importante, es el control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Habíamos visto en las unidades anteriores cuando hablamos de supremacía constitucional, es decir, la supremacía constitucional, que todo el ordenamiento jurídico del Estado debe ser conforme a los lineamientos generales de nuestra Constitución, debe respetar todas las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esa Constitución. ¿Cómo se hace efectivo esta supremacía constitucional? A través del control de constitucionalidad, que estaba a cargo, como habíamos visto, por el Poder Judicial. Recuerden que nuestro control de constitucionalidad es jurisdiccional, ¿no es cierto? Y era difuso. Eso habíamos visto en las unidades anteriores. Y por último, otra de las funciones del Poder Judicial es tiene atribuciones administrativas, tal como tenían los demás poderes. El Poder Judicial puede dictar reglamentos de funcionamiento, ¿no es cierto?, reglamentos internos que van a regular todo lo concerniente a los requisitos que se requiere para ingresar al Poder Judicial, para los concursos, procedimientos para estos concursos, régimen disciplinario, régimen de asistencia, etcétera. Todas estas cuestiones administrativas también es función del Poder Judicial, lo cual lo lleva a cabo a través del dictado de sus reglamentos. Pero la función principal, como les dije, es la de administración de justicia, la función jurisdiccional del Estado. Nosotros cuando nos referimos al Poder Judicial, tal como venimos viendo en los otros poderes, y teniendo en cuenta el artículo 1 de nuestra Constitución, en donde se establece que el Estado adopta para sí un sistema federal, coexistiendo dos esferas, ¿no es cierto?, de poder claramente diferenciadas, una esfera federal y una esfera provincial. También sucede lo mismo en el Poder Judicial, así como teníamos un poder legislativo provincial que estaba formado por las legislaturas de cada una de las provincias. También teníamos un poder legislativo nacional, que era el Congreso, formada por las cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Lo mismo pasaba con el Poder Ejecutivo. Tenemos un Ejecutivo provincial que está a cargo del gobernador y vicegobernador de cada provincia, y tenemos el Ejecutivo Nacional, que está a cargo del presidente y vicepresidente de la nación. Bueno, lo mismo ocurre en el Poder Judicial. Tenemos una justicia provincial y tenemos una justicia federal. ¿De dónde surge, ¿no es cierto?, cuál va a ser la competencia federal? Es decir, cuando estamos frente a jurisdicción federal, surge del artículo 116 de la Constitución Nacional. Este artículo nos establece cuáles van a ser los supuestos en los cuales va a ser competencia federal, es decir, cuando el conflicto llevado a la justicia es de competencia federal o viene de competencia provincial. ¿De dónde surge el sistema, el poder judicial provincial? Del artículo 5 de la Constitución Nacional, que es un artículo muy importante en nuestra materia, que establece las autonomías provinciales. En este artículo se dispone que cada provincia debe crear para sí, ¿no es cierto?, entre otras cuestiones, la administración de justicia. Entonces, este artículo nos determina que, así como existe una justicia federal, también cada provincia va a tener su justicia provincial. Como les venía diciendo, el artículo 116 va a establecer en qué casos va a intervenir la justicia federal, ordenando la competencia federal en determinados asuntos. ¿Cuáles son esos asuntos? Causas que versen sobre puntos regidos en la Constitución, causas que versen sobre leyes nacionales, causas que versen sobre tratados internacionales, también va a ser de competencia federal, causas relacionadas a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, cuando también se trate causas entre una provincia
contra otra provincia o bien contra vecinos de una provincia contra otra provincia, y también todos los asuntos en donde la nación sea parte. Entonces, en estos supuestos va el conflicto judicial, va a ser competencia federal. ¿Cuáles son las características de la competencia de la jurisdicción federal? Bueno, es una jurisdicción de excepción porque solamente va a intervenir en los supuestos mencionados en el artículo 116 de la Constitución Nacional, que recién se los dije. Todos los demás casos que no se encuentren enumerados en este artículo va a corresponder a la justicia ordinaria, es decir, a la justicia provincial. Es privativa porque a los tribunales provinciales les está prohibido entender en estos casos enumerados en el artículo 116 que recién les mencioné. Es improrrogable, es decir, las partes no pueden renunciar a la jurisdicción federal cuando corresponda en razón a la materia. Ahora bien, cuando la competencia federal sea en razón a las personas, sí se puede renunciar a esta y se puede someter a la justicia ordinaria. Otra característica de la justicia federal es que es restrictiva porque solamente versa sobre esa enumeración taxativa que hace el artículo 116. Fuera de esos casos, la competencia es de la justicia provincial. Y otro carácter es que es expresa, es decir, está expresamente contemplada en la Constitución Nacional en el artículo 116. En cuanto a la competencia de la Corte, ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la cabeza del Poder Judicial, es un órgano colegiado que está integrado actualmente por 5 jueces, en donde uno de ellos es el presidente y los demás son los ministros de la Corte. Actualmente, creo que en el día de hoy, justamente presentó su renuncia a uno de los jueces de la Corte a partir del 1 de noviembre. Pero actualmente son cinco miembros los que componen la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que ya vamos a ver cómo son designados, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento de designación de estos jueces de la Corte? La Corte, como dijimos, según el artículo 108 que establece la organización de nuestro Poder Judicial, es la cabeza del Poder Judicial. La Corte va a tener una competencia originaria, como así también una competencia que va a ser derivada o por apelación. ¿Cuál es la competencia originaria? Bueno, la competencia originaria de la Corte se encuentra establecida en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Y va a entender en forma originaria la Corte, es decir, va a ser el único tribunal que va a intervenir en el asunto, ¿no es cierto?, cuando se trate de embajadores, ministros y cónsules extranjeros, en aquellos casos en donde alguna provincia fuese parte. Este es un claro ejemplo que se dio ahora en pandemia, en donde se presentaban amparos cuando habitantes de la provincia del Chaco quería pasar a la provincia de Corrientes y se encontraba cerrado el puente. Presentaban un amparo en contra de la provincia de Corrientes y se presentaba directamente ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque justamente una de las partes era una provincia. Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de competencia originaria de la Corte. Y la otra competencia que tiene la Corte es una competencia derivada o por apelación. ¿Qué significa eso? Que se llega a la Corte a través de un recurso extraordinario de apelación, ¿no es cierto?, luego de haber pasado por las instancias previas, es decir, tribunales de primera instancia, tribunales de apelación, y se puede llegar a una tercera instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario. Bueno, en cuanto a las funciones cuasi legislativas del Poder Judicial, ya les dije que cada conflicto judicial se va a resolver a través de una sentencia.
sentencia que no solamente va a ser ley para las partes que intervinieron en el conflicto judicial, sino también que va a generar jurisprudencia, es decir, que se puede aplicar el mismo criterio resuelto por el juez en casos análogos. Es por eso que se dice que el Poder Judicial tiene funciones cuasi legislativas. Bueno, ¿qué más? Las funciones administrativas también le dije, que se refiere a al dictado de reglamentos internos que van a regir todo lo concerniente al funcionamiento interno del Poder Judicial. Y por último, el control de constitucionalidad y convencionalidad. El control de constitucionalidad les dije que era para hacer efectivo la supremacía constitucional cuando una norma, ya sea provincial, ya sea un reglamento municipal, una ley nacional, vaya en contra de los preceptos fundamentales de la Constitución Nacional, se presenta un control de constitucionalidad ante el Poder Judicial, quien va a ser el encargado de controlar que se cumpla esta supremacía constitucional. Y el control de convencionalidad es cuando una norma, ¿no es cierto?, ya sea una ley nacional, provincial, o municipal, vaya en contra de los tratados internacionales sobre derechos humanos enumerados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Estas dos cuestiones, es decir, estos dos controles, control de constitucionalidad y convencionalidad, está a cargo del Poder Judicial. ¿Cuál va a ser la organización entonces, la pirámide del Poder Judicial? Bueno, está establecido en el artículo 108, en donde en la cabeza vamos a tener una Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego tenemos las cámaras de apelaciones y por último los tribunales inferiores o también denominados jueces de primera instancia. La Corte Suprema va a ser la cabeza del Poder Judicial, va a ser un órgano colegiado, como les dije, está compuesta por cinco miembros, en donde va a haber un presidente y los demás son denominados ministros de la Corte Suprema. Los requisitos para ser miembro de la Corte Suprema es ser abogado, obviamente, haber ejercido la profesión durante 8 años y además se le exigen los mismos requisitos que se exige para ser senador, es decir, tener 30 años de edad, ser argentino, ya sea nativo o naturalizado, con 6 años de ciudadanía en ejercicio. Y bueno, también se le exige la renta anual, pero requisito que quedó en desuso actualmente. En cuanto a la designación de los miembros de la Corte, esto es un tema muy importante, de hecho sobre este tema versa nuestro trabajo práctico del día de hoy. La designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el procedimiento se encuentra contemplado en el artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional, es decir, que está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo, de manera tal que el presidente de la Nación es el que va a elegir el juez, ¿no es cierto?, que va a formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero con acuerdo de de la Cámara de Senadores, quien debe aprobar, ¿no es cierto?, esta designación realizada por el Ejecutivo Nacional por el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros presentes. En cuanto a los tribunales inferiores, es decir, las cámaras de apelaciones y los tribunales de primera instancia, el procedimiento de designación es diferente al de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la designación de los jueces de cámaras de apelaciones y tribunales inferiores interviene el Consejo de la Magistratura, que ya vamos a ver qué es el Consejo de la Magistratura y cómo está conformado el Consejo de la Magistratura y cuáles son sus funciones. Una de esas funciones del Consejo de la Magistratura es llevar a cabo la preselección de los candidatos que van a ocupar los cargos de jueces, ya sea de Cámara de Apelación, como así también de los juzgados de primera instancia. ¿Cuál es el procedimiento de selección? Bueno, el Consejo de la Magistratura realiza un concurso público de oposición que generalmente
está compuesto por dos etapas. Una etapa es un examen escrito y luego se pasa a un examen oral de todos los candidatos. Se va a hacer una terna de 3 candidatos, que obviamente van a ser eh, los 3 exámenes, los 3 mejores exámenes, con los puntajes mayores, ¿no es cierto? Se realiza una terna. Esta terna va a estar compuesta por 3 candidatos y esa terna se la remite al Poder Ejecutivo. Esta terna tiene carácter de vinculante, es decir, el Poder Ejecutivo debe elegir uno de estos 3 candidatos, ¿no es cierto?, que forma parte de la terna del Consejo de la Magistratura, va a elegir a uno de esos 3 y también va a necesitar la aprobación del Senado, pero en este caso por mayoría absoluta de los miembros presentes. En cuanto a la remoción de los jueces de las cámaras de apelaciones y los juzgados de primera instancia, son a través del jurado de enjuiciamiento, que está formado por 2 jueces, 4 legisladores y un abogado de la matrícula federal. ¿Cuáles son las causales de remoción? Las mismas que se exigen para llevar a cabo el juicio político. Ahora les pregunto, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo son removidos? Que ya lo vimos en unidades anteriores. A ver si alguien me puede decir. Por el chat, por lo menos, si me pueden decir. Por jurado de enjuiciamiento, dice Lucas. No, jurado de enjuiciamiento se los remueve a los jueces de Cámara de Apelación y los juzgados de primera instancia. Pero los ministros, ¿cómo son removidos? Por el mismo procedimiento que se removía al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y ministros. A través de juicio político. Acuérdense, pregunta de examen, procedimiento y qué es el juicio político. Bueno, seguimos. El Consejo de la Magistratura, como les dije, forma parte del Poder Judicial, pero no tiene una función jurisdiccional, sino que su principal función es la elección, ¿no es cierto?, la preselección, mejor dicho, de los jueces de Cámara de Apelación y de los tribunales inferiores, tribunales de primera instancia. ¿Cómo está compuesto el Consejo de la Magistratura? Por 3 jueces del Poder Judicial de la Nación, por 6 legisladores, 3 por la Cámara de Diputados y 3 por la Cámara de Senadores, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y o científico, como así también por 2 abogados de la matrícula federal. ¿Cuáles son las atribuciones, aparte de la preselección de los jueces de Cámara de Apelación del Consejo de la Magistratura? Bueno, dictar reglamentos necesarios para asegurar la independencia de los jueces, reglamentos también sobre la organización judicial de los jueces inferiores, va a decidir la apertura del procedimiento para remover a los jueces, ¿no es cierto?, formulando la acusación correspondiente, y también va a ejercer facultades disciplinarias sobre los jueces, ya sea apercibimientos, llamados de atención, multas, etc. Y por último llegamos al jurado de enjuiciamiento, en donde el jurado de enjuiciamiento es el encargado de realizar la remoción de los jueces de Cámara de Apelación, como así también los jueces de primera instancia. La decisión que llegue este jurado de enjuiciamiento es irrecurrible, es decir, no puede ser objeto de alguna revisión judicial, de alguna apelación,
y el efecto que tiene el fallo, ¿no es cierto?, es destituir al acusado. El jurado de enjuiciamiento se encuentra previsto en el artículo 115 de la Constitución Nacional. Y la remoción de los jueces de los tribunales inferiores va a proceder cuando se da alguna de las causales enunciadas en el artículo 53, es decir, las mismas causales que se exigen para el juicio político son las mismas que se exigen para la remoción de los jueces de los tribunales inferiores. Bueno, ahora sí, con estas cuestiones aclaradas ya podemos hacer el trabajo práctico. Voy a compartir pantalla y voy a necesitar que algunos de ustedes lean las consignas. Bueno, la consigna A dice, complete el siguiente cuadro de acuerdo a la forma de Estado federal. Bueno, esto es bastante fácil. A ver, ¿quién me dice? Poder Judicial Argentino, ¿en qué se divide? ¿Qué iría en el primer recuadro, artículo 108? Dijimos que existe una justicia federal y una justicia provincial. Federal, bien. En el primer recuadro iría justicia federal. Y en el segundo, que está establecido en el artículo 5 de la Constitución Nacional, provincial. Bien. Bien, Verónica, bien. Bueno, el punto número 2 dice cómo está conformado el orden jerárquico funcional del Poder Judicial en la Argentina. ¿Qué iría en la cabeza de la pirámide? Diana dice Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, perfecto. Bien, Lucas también. Exacto. La Corte Suprema de Justicia. Dice, órgano máximo del Poder Judicial, tiene función jurisdiccional para resolver los conflictos suscitados entre ciudadanos o entre estos y el Estado, la interpretación y sistematización de todo el ordenamiento jurídico y el control de constitucionalidad de las normas y actos estatales. En una segunda parte de la pirámide tienen atribuciones de revisión de las decisiones dictadas en primera instancia. Cámaras, sí, bien. Cortes de apelación o cámaras de apelaciones. Bien. Y a lo último, en la base, iría lo que dice Claudia, juzgado de primera instancia o tribunales inferiores, que son los que actúan en la fase de conocimiento, como les dije, excepciones, reconvención, incidentes, dictado de sentencias y su ejecución. Bien. ¿Algo que tienen alguna duda respecto a estos temas que estamos dando? Cualquier cosa, no duden en preguntar. El punto 3 dice, ¿a través de qué normas se crea la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores? Lo acabamos de repetir al artículo. ¿Cuál era la segunda? Dice Lucas, Cámara de Apelaciones. ¿A través de qué norma se crea la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores? ¿A través de qué norma se establece la organización del Poder Judicial? Que lo venimos repitiendo. ¿Qué artículo? Artículo 108. Bien, excelente.
Bueno, mencione 5 características de la competencia federal de acuerdo a las disposiciones de los artículos 116, 117 y 121 de la Constitución Nacional. Yo les enumeré hace un ratito cuáles eran las características de la competencia federal. ¿Se acuerdan? Una de las características es que es de excepción. La justicia federal solamente va a tener competencias en los asuntos mencionados por el artículo 116 de la Constitución. Todos los demás casos, dijimos, corresponden a la justicia ordinaria o justicia provincial. ¿Qué otro carácter se acuerdan? Es privativa. Habíamos dicho también, es privativa porque a los tribunales provinciales les está prohibido entender en aquellos casos que sean de jurisdicción federal. Es improrrogable, es decir, las partes en principio no pueden renunciar a la jurisdicción federal. ¿Por qué en principio? Porque solamente no pueden renunciar cuando la competencia sea en razón de la materia. Sí pueden renunciar, y esta es la excepción, cuando la competencia corresponde en razón a las personas. Es restrictiva también porque solamente la jurisdicción federal solamente va a proceder en los casos expresamente establecidos en el artículo 116, en esa enumeración taxativa. Y por último, que es expresa, porque está expresamente prevista en la Constitución Nacional. Esas son las características de la competencia federal. Es de excepción, es privativa, es improrrogable, es restrictiva y es expresa. Bueno, pasamos al Profe, ¿podría repetir la primera? me estás hablando de las características, ¿no es cierto? Sí, la primera. Es de excepción, porque la justicia federal solamente tiene competencia en los asuntos mencionados en el artículo 116. Fuera de esos supuestos, corresponde a la justicia ordinaria o justicia provincial. Gracias, profe. Bueno, el punto C, tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en base a eso tenemos pregunta. ¿Alguien que lea, por favor, el fallo? ¿Algún voluntario? Cualquiera, por favor, que lea. Así podemos continuar con el trabajo. Recuerden que las clases prácticas son para que hablen ustedes. Yo solamente les doy un breve resumen de lo que es la clase teórica, pero las clases prácticas son para que participen los alumnos, no para que hable el profesor. Bueno, voy a leer porque si no, no vamos a avanzar. El jurado de enjuiciamiento de magistrado de la Nación removió al doctor Juan José Galeano del cargo de juez federal por haber incurrido en la causal constitucional de mal desempeño. Para arribar a tal decisión rechazó las nulidades articuladas por la defensa y lo responsabilizó de los cargos de pago ilegítimo
efectuado a un imputado de la causa con el fin de acordar una declaración indagatoria para involucrar a personas de la policía bonaerense y mantener entrevistas informales con el imputado y filmar sin constancia en el expediente ni notificación al sujeto en clara violación al ordenamiento vigente. Contra ello se dedujo recurso extraordinario. La Corte Suprema, por mayoría, lo desestimó. Con remisión al dictamen de la Procuración General, los doctores Pretachi, Argibay compartieron el criterio al igual que el doctor Lorenzetti, en voto aparte. Estándar aplicado por la Corte. La Corte Suprema desestimó la queja, pues los agravios no lograron demostrar, es acá, la irrazonabilidad de las decisiones del jurado de enjuiciamiento acerca de la forma en que se incorporaría al proceso la prueba vinculada con el expediente por el que tramitó la investigación del atentado contra la AMIA, ni se acreditó el perjuicio concreto que produjo el magistrado o a su defensa la alegada brevedad en los términos. Tampoco admitió las quejas que por supuestos defectos en la prueba testimonial, por lo que concluyó que no solo existió actividad defensiva, sino incluso esta fue parcialmente exitosa. Si se tiene en cuenta que 24 de los 27 cargos que integraron la acusación fueron rechazados y entre los que prosperaron únicamente 2 fueron acogidos en forma unánime por el jurado, mientras que el tercero fue admitido por la mayoría de los miembros. Agregó además que cabe la desestimación si, contrariamente a lo que sostiene la defensa durante el desarrollo del proceso de enjuiciamiento, los miembros del jurado tuvieron un conocimiento pleno de la causa judicial y de la actuación que en ella tuvo el magistrado enjuiciado, así como pudieron formar su juicio sobre los hechos imputados, a tal punto que desestimaron la mayoría de los cargos por los que fue acusado, por lo que las críticas no pueden superar el riguroso criterio de revisión que se exige en la materia, porque el recurrente en ningún caso acredita de modo palmario e inequívoco un apartamiento sustancial y grave del procedimiento previsto para adoptar el pronunciamiento cuestionado, ni demuestra que la reparación del supuesto perjuicio sea conducente para variar la suerte del proceso. En sus votos, los doctores Pretachi, Argibay y luego el doctor Lorenzetti señalaron que si bien se debe reafirmar el principio de independencia del Poder Judicial que se traduce en la imposibilidad de destituir a un magistrado por el contenido de sus sentencias, la decisión destitutoria reposa en razones políticas que los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados debieron evaluar dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y con los márgenes de discrecionalidad con los que debe cumplir la misión que les ha conferido la Constitución Nacional. Y si a partir del examen de los elementos de juicio concluyeron que las conductas juzgadas eran impropias de un juez de la nación, se trata de una decisión de mérito sobre la actuación del recurrente como magistrado, que no puede ser controlada en la instancia extraordinaria y no una condena por el contenido de las sentencias que suscribió. Bueno, la pregunta número 1 es: ¿qué organismo tiene a su cargo la remoción de los magistrados? ¿Qué organismo les parece a ustedes que tienen la remoción de los magistrados? El jurado de enjuiciamiento. ¿En qué artículo de la Constitución se encuentra regulado y qué atribuciones tiene el jurado de enjuiciamiento? ¿Alguien se acuerda? En el artículo 115. Bien, bien, Dayana. El punto número 3 menciona las causales por las que un juez puede ser removido de su cargo. Son las mismas causales que se exigen para
que sea procedente el juicio político. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas causales que estaban establecidas en el artículo 53 de la Constitución Nacional? Uno era mal desempeño de sus funciones, otra causal era delito en ejercicio de sus funciones, y la tercera causal por delitos comunes, por crímenes comunes. ¿A qué poder del Estado pertenece dicho organismo? El jurado de enjuiciamiento. ¿Pertenece al Poder Judicial o no? Sí, forma parte del Poder Judicial. No tiene funciones jurisdiccionales, a diferencia de a diferencia de la Corte y a diferencia de los tribunales inferiores, pero sí forma parte del Poder Judicial. Teniendo en cuenta, el punto D dice la necesidad del cargo a cubrir y el procedimiento para elección de jueces de tribunales inferiores, responda a las siguientes preguntas. Dice, ¿cómo se inicia un proceso de selección de un juez de un tribunal? La pregunta número 2, ¿qué órganos interviene en el nombramiento del juez que va a integrar el tribunal? Y a su criterio, el sistema de selección es democrática y justificar su respuesta. ¿Alguien se acuerda cuál era el procedimiento? El Consejo de la Magistratura realiza un concurso de preselección, un concurso público de oposición, que consta de dos etapas, una etapa escrita y una etapa oral. Luego de los mejores exámenes, hace una terna de 3 candidatos. Estos 3 candidatos lo remite al Poder Ejecutivo. La terna es vinculante, por lo que el Poder Ejecutivo debe elegir dentro de estos 3 candidatos con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Senado. Ese es el procedimiento eh, que se sigue para la designación de los jueces de los tribunales inferiores. Y el tercer punto queda, si a su criterio, es un sistema de selección democrático y por qué. Si alguien se anima a decir su opinión, ¿creen que es democrático o no? ¿Y por qué? ¿Nadie se anima? Bueno, entonces, ¿le va a quedar para la casa eso? Es una opinión personal de cada uno. Lucas dice, creo que no. Bueno, ¿alguien si piensa lo contrario que Lucas? ¿Está de acuerdo con Lucas? ¿Podés decir por qué, Lucas? ¿Por qué crees que para vos no es un sistema democrático? Porque el presidente era que elegía a los miembros, dice. El presidente elige de la terna de los candidatos del Consejo de la Magistratura. Pero para elegir, va a elegir, pero necesita la aprobación de la Cámara de Senadores. Es decir, intervienen los 3 poderes del Estado en la selección de jueces. El Poder Judicial, porque el Consejo de la Magistratura forma parte del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los 3 poderes del Estado intervienen en la selección de jueces.
Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta respecto a estos temas,